VM Radio presenta. Buenas tardes. La Universidad del Valle de México, a través de la Dirección General de Asuntos Corporativos, Estrategia e Integración Social y las Direcciones Nacionales de Negocios, Derecho y Relaciones Internacionales, les da la más cordial bienvenida a la conferencia Comunicación Corporativa, activo vital de gestión de imagen y reputación. Antes de continuar, permítanme presentar a las autoridades que hoy nos acompañan. La maestra Dafne González Solís, directora nacional de negocios. Doctora Elvira Luna, directora nacional de Derecho y Relaciones Internacionales. Y el maestro Fernando Martínez, director de Vinculación y Relaciones Institucionales. Para dar paso a nuestra conferencia, les comento que está un chat abierto para que envíen sus dudas y comentarios, que serán utilizados en la sesión de preguntas y respuestas que tendremos al final de nuestra presentación. En las 2 últimas décadas, se observa un aumento de artículos relacionados con las comunicaciones corporativas, debido a su incidencia en la reputación, la proyección de la imagen y las relaciones comerciales de las empresas, en las que se observa que uno de los términos con mayor reconocimiento en este ámbito son la responsabilidad social corporativa y el desarrollo sostenible. La comunicación es imprescindible porque crea oportunidades de negocio y es una inversión rentable que permite dar mayor visibilidad a la organización por su alto valor estratégico. Es por ello que esta tarde agradecemos a los licenciados Uriel Nahum y Mario Esparza, expertos en tema de comunicación corporativa, por haber aceptado nuestra invitación para compartir con nuestra comunidad sus conocimientos y experiencia. Uriel Nahum es periodista de negocios en Latinoamérica, consultor en comunicación corporativa y cofundador de Stalkeo Empresarial. Ha sido editor en medios como análisisfinanciero.info, Manufactura, Expansión, El Universal, Forbes Centroamérica, Forbes Latinoamérica. Y es columnista en El Capitalino de México, Forbes Centroamérica, Reporte 79 de República Dominicana y Sistema de Noticias Internacional de Panamá. Uriel, muchísimas gracias por su presencia esta tarde. Gracias y gracias a la comunidad de la universidad por permitirnos estar aquí. Gracias. Gracias. Me permito presentar también a Mario Esparza. Él es lince, egresado de la licenciatura en Relaciones Públicas de la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes. Es PR Mentor, Dream Manager, Content Hacker y Storyteller, con más de 15 años de experiencia en estrategias de comunicación, reputación, manejo de crisis y marketing digital, B2B, B2C, de industrias como tecnología, retail, consumo, cuidado de la salud, entre otras. Además, ha sido docente de la Universidad del Valle de México para las carreras de Relaciones Públicas, Mercadotecnia y Comunicación, así como colaborador en diversos medios de comunicación de tecnología, logística y negocios como Forbes, El Economista y Mundo Ejecutivo. Uriel, Mario, bienvenidos a VM. Adelante. Gracias por su asistencia esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Linda, y un honor volver aquí a mi alma mater a poder dar una conferencia con mi amigo Uriel, y sobre todo queremos que esta conversación sea una charla entre amigos donde podamos platicar sobre la importancia de la comunicación corporativa desde el punto de vista del periodismo como de la comunicación dentro de las empresas, y de esta manera pues hacer un ejercicio que pueda ser enriquecedor para ustedes como alumnos y para la comunidad de VM. Entonces, pues empezamos con la presentación, y en este momento pues me gustaría mucho, Uriel, que nos platicaras un poquito sobre de qué va Stalkeo Empresarial, cómo surge esta iniciativa de comunicación y qué es lo que busca, para que con base en eso podamos dar preámbulo a la charla. Perfecto, Mario. Pues una vez más, muchas gracias.
La verdad, a veces dicen que uno viene a aportar ideas a la comunidad estudiantil y sucede que muchas veces uno se da con muchos aprendizajes y seguramente será el caso en esta ocasión. Eh, Les comparto que Stalkeo Empresarial surgió hace un año, hace poco más de un año, justamente en medio de la pandemia, Mario, si recuerdas. Eran momentos complicados para la comunicación, no solo de las empresas, sino también la comunicación de los medios. ¿Qué pasó? Si nos vamos un poquito ya por marzo, abril de 2020, recordaremos varios aspectos, ¿no? Primero, la incertidumbre que generó la pandemia. Después, pues los desempleos, el estancamiento económico, vimos cómo separaron, por ejemplo, aspectos como el comercio internacional a propósito de un segmento de la comunidad que hoy está con nosotros, acompañándonos. Vimos evidentemente cómo los negocios no sabían hacia dónde ir ni qué iba a pasar. En ese contexto es que un grupo de comunicadores decidimos decir, a ver, ¿qué está pasando? Pero además desde la comunicación, ¿qué se debe hacer? Por una parte, las empresas no sabían cómo actuar, es más, les buscabas para ver un posicionamiento y lo que te decían es que no quiero hablar hasta que veamos qué va a pasar con la pandemia. No, ahorita no tengo nada que decir porque no sé en qué voy a invertir, no sé qué planes tengo, apenas nos estamos reacomodando. Fue un desajuste tremendo. Y del otro lado de los medios, pues no fue diferente. Lo que vimos fue redacciones que se fueron haciendo pequeñas, 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 y hasta hoy los podemos ver por ahí. No hay medio desde la pandemia hasta este momento que no se haya achicado. Entonces veías empresas restringiendo sus mensajes, su comunicación, su misma operación evidentemente, y por otra parte, pues vehículos de comunicación como son los medios tradicionales, que no son los únicos y ya hablaremos más adelante de eso, pero esos medios tradicionales quedando rezagados frente a la propia naturaleza e importancia de comunicar en un momento histórico para la humanidad, no solo para México, sino para la humanidad. En ese contexto fue que decimos, hay que hacer algo y formamos Stalkeo Empresarial. ¿Qué es Stalkeo Empresarial? Comenzó como un podcast, Mario, si recuerdas, que después se fue convirtiendo y escalando en un libro que ya platicaremos ahí más adelante, en Facebook Live, en nuevas plataformas digitales, en alianzas internacionales que hoy tenemos a nivel Latinoamérica principalmente e iberoamericanas. Y esto fue creciendo, creciendo, creciendo. Y el principal objetivo de Stalkeo Empresarial fue justamente construir comunidades de comunicación que tuvieran como aprendizaje el intercambio justamente de estas reflexiones y mejores prácticas. Así surge Stalkeo Empresarial, que hoy lo vemos, decía yo, aliado a muchas plataformas de Latinoamérica, afortunadamente, y generando importantes eventos, desde temas de reputación a nivel Iberoamérica hasta temas de capital humano y otros muchos temas que estamos abordando, Mauricio. Muy interesante, Uriel, poder, como te comentaba, empezar con qué era Stalkeo Empresarial, por lo mismo que estás comentando que la comunicación se está transformando y es importante hacerles ver a todos los estudiantes de las carreras administrativas, financieras, derecho, relaciones internacionales, comercio exterior, que algo que todos van a hacer en algún momento, las empresas, es aprender a comunicarse. ¿Cuál es el valor de la comunicación en momentos de crisis, en momentos de problemáticas, ahora de pandemias, contingencias sanitarias, entre otros aspectos? Y es lo que estaremos viendo a través de esta charla. Y bueno, me gustaría si pasaran por favor la presentación para que empecemos a hablar sobre estos temas. Y Mientras comenta la presentación, Mario, si me permites, si me permite la interrupción, es muy importante hacer ver que la comunicación ya no pertenece a un área como era antes, ya no pertenece a un área como tradicionalmente veíamos que ahí estaba el área de finanzas, por allá está el área legal, allá en la esquina está el área de comunicación dando mensajes, ¿no? Ofreciendo comunicación interna o externa, según sea el caso. Y ya no sucede eso, Mario. Hoy vemos que todas las áreas y de manera transversal tienen que comunicar. Y no solo eso, tienen que adueñarse de aspectos muy relevantes que no solamente se refieren a la comunicación, sino a esos activos que están dando valor a las empresas. Y si quieres, comenzamos, Mario, para dirigirnos justamente hacia esa dirección, de poder conversar cómo están cambiando y por qué es importante.
que los chicos de derecho, que la gente que se está preparando en temas de comercio internacional y otras actividades profesionales conozcan y comiencen a apropiarse también en temas de comunicación y de aspectos como la marca personal, Mario, por cierto. De acuerdo, Uriel. Perfecto, vamos, proseguimos con la siguiente diapositiva. Y bueno, ya ahorita platicamos qué era Stalkeo, un poquito nos presentó Linda sobre quiénes somos nosotros como profesionales de la comunicación. Y precisamente aquí es un parteaguas, Uriel, como hemos platicado, cómo la era post-COVID-19, o sea, qué es lo que vendrá con esta nueva normalidad. Sabemos que hemos vivido aceleradamente una transformación digital, los planes de tecnología y digitalización de las empresas se aceleraron, lo que será para 10 años se hizo en un año, para poder darle continuidad al negocio, para poder acercarse a los clientes en momentos de confinamiento, en momentos en los cuales se procuraba la sana distancia, y esto provocó en el consumidor nuevos hábitos de consumo. Sobre todo vemos el impulso de temas de comercio electrónico, el uso de plataformas digitales, también el uso de aplicaciones, no solamente para el entretenimiento como el streaming, sino también para lo que es la entrega de alimentos, de bebidas, como las apps de delivery, además de que se empezaron a trabajar también nuevos esquemas de trabajo y colaboración con el home office, el trabajo flexible, y también pues cómo cambió la dinámica de enseñanza, ¿no? A través de las plataformas también digitales, vía Zoom, vía Google Meet. En este aspecto, Uriel, ¿cómo has percibido este cambio que estamos viviendo en esta nueva normalidad? ¿Volveremos a la misma comunicación o por qué las empresas que deberían de estar comunicando en estos momentos en el que el consumidor se encuentra sensible, vulnerable por temas de salud? ¿Qué opinas? Pues mira, respecto a eso, Mario, es claro que las empresas ya no pueden seguir comunicando solamente aspectos donde ellas mismas se reflejan y quieren de alguna forma difundir. Es decir, las empresas no pueden seguir solamente tratando de comunicar con base en lo que ellos creen que deben comunicar, sino acercarse a todos los grupos de interés, Mario, todos los grupos de interés que las rodean. En un ecosistema de negocios hay varios jugadores. Está el consejo administrativo, está propiamente el C-suite de la empresa, están los proveedores, están los colaboradores, están los inversionistas, están los clientes, están la competencia, incluso. Todos esos grupos de interés forman parte del ecosistema de las empresas. Y algo que vino a traer la pandemia, Mario, en términos de comunicación, es que tú no puedes solamente dirigir tus mensajes conforme tú crees que es conveniente, sino que tienes que acercarte a cada grupo de interés, que se les conoce como stakeholders, y dirigir ciertos mensajes a cada grupo de interés, porque cada grupo de interés espera algo de ti diferente. Pero yo creo que algo en común, más allá de esa estrategia focalizada que debes llevar hoy en día, cosa que no pasaba antes o no pasaba del todo, Mario, tú lo conoces muy bien, una cosa importante es que también la pandemia vino a poner el aspecto humano en el centro de todos los negocios. Y más allá de un cliché, como muchas veces se ha dicho, así las personas están en el centro del negocio y en el pasado no sucedía del todo, hoy más que un cliché, pues es una necesidad, Mario. Y esto impacta justamente en la forma, por ejemplo, en la forma en que el área de finanzas está aportando, por decir, en temas de sustentabilidad o de responsabilidad social, en la forma que legal está haciendo trabajo no solamente propiamente en temas, por ejemplo, de relaciones comerciales, checando los contratos, etcétera, sino también aportando o dando su propio bono de impacto social. Todo eso, Mario, para ganarse hoy lo que se llama y se conoce como licencia social en términos de comunicación. Y ahí es donde juegan todas las áreas, y ahí es donde juegan todas las profesiones, y es donde decíamos antes, no solamente entonces la comunicación está en manos o debe estar en manos de un área, sino sí, esa área gestiona, pero debe compartirse de manera transversal con muchas otras áreas, Mario. Y así ya vamos porque hoy más que nunca, decíamos,
el tema del impacto social, el tema de cómo regresas tú como empresa, tu utilidad hacia las comunidades y hacia los grupos de interés que te rodean, va a ser muy relevante, Mario. Es totalmente de acuerdo. También es importante destacar que en este tiempo, como bien mencionas, muchas empresas dejaron de comunicar, dejaron de hablar, tal vez por temor, por miedo o porque no tienen una estrategia de qué decir, pero hoy más que nunca los consumidores están solicitando que las estrategias de comunicación de las empresas puedan comunicar valores, que se pueda asociar la marca a temas como seguridad, como empatía, sostenibilidad, el bienestar, la integridad, responsabilidad social y la autenticidad. Las marcas que logren comunicar de esta manera y usar sus diferentes medios para llegar al consumidor serán las que, a pesar de las crisis y contingencias, puedan tener pues una mayor recuperación en estos temas y sobre todo porque si alguien no habla, la competencia u otra industria va a ocupar ese lugar y sobre todo va a ser necesario que para volver a ocupar ese posicionamiento va a costar trabajo, ¿no crees? Totalmente. Fíjate, Mario, fíjense, amigos, que un estudio de Havas Group, esta agencia internacional de relaciones públicas, menciona que para el 72% de las personas es más importante lo que haga socialmente una empresa que el propio gobierno. Así de ese tamaño. Y eso pasa en los países, sobre todo en Latinoamérica, porque en países como Europa anda como en el 65%, pero en países como Latinoamérica casi que está rozando el 75%. Es decir, la gente en general espera que las empresas hagan mucho más que el gobierno, por ejemplo, en temas de sostenibilidad, en temas de responsabilidad social, en temas de mejora al medio ambiente, en temas de generación de empleo. Así están las cosas, Mario. Y cuando tú escuchas esto y cuando ves estos datos, esta información, te das cuenta el activismo que deben de comenzar a tomar las empresas. Y te das cuenta que ese activismo es un activismo diferente al que estamos acostumbrados a escuchar como concepto. Este activismo va más en referencia a cómo generas beneficios sociales, pues te das cuenta que para lograr esos objetivos y para cumplir con las expectativas de las personas, pues tiene que ser un trabajo conjunto entre las diferentes áreas. No puede salir solamente desde un área de comunicación diciendo, ah, sí estamos haciendo esto, cuando los hechos, y sobre todo en el mundo digital, puedes estar haciendo otra cosa. Y la gente se da cuenta. Hoy el mundo digital, pues prácticamente te desnuda, las redes sociales es lo que hacen, y si no estás cumpliendo con algo que estás diciendo que estás haciendo, pues simplemente no, en 2 o 3 horas ya tienes una crisis encima y bueno, es cuando comienzas a pasarla mal si no te aplicas en ese sentido, Mario. Así es que efectivamente las audiencias esperan mucho más de las empresas y cada área tiene que trabajar, cada área de empresa me refiero, tiene que trabajar en pos de lo que esperan esas audiencias, Mario. De acuerdo, Uriel. Por favor, la siguiente diapositiva. Aquí, ante este contexto, pues aquí nos damos cuenta del valor que tiene esa comunicación corporativa, cómo es importante en cada acción de comunicación, ya sea a través de redes sociales, a través de relación con medios, a través de entrevistas, de contenidos en blogs o a través de diferentes temas audiovisuales, por ejemplo, cómo es importante siempre destacar qué es lo que te hace diferente, pero algo que tú también me has comentado mucho, Uriel, y me gustaría que nos platicaras es cómo es importante no solamente tener metas económicas o KPIs referentes a crecimiento, dinero, sino tener un propósito, algo que te permita trascender y que eso vaya relacionado a tus valores y diferenciadores. ¿Qué tan importante crees que está teniendo este tema actualmente? Esa es una excelente pregunta, Mario, y compete a todos los que nos están escuchando aquí. Eh, Hay una tendencia muy clara. La tendencia que estamos viendo es que aquella visión y misión que en el pasado se ponían incluso al entrar de las empresas, pues hoy se está cambiando por un propósito de transformación masivo.
Hoy esos propósitos están tomando mucho valor. ¿Y por qué toman mucho valor esos propósitos a diferencia de esa misión y visión que estamos acostumbrados a hacer en las organizaciones o los emprendedores? Toman un valor significativo, amigos, porque realmente esos propósitos no solamente buscan beneficios económicos para la empresa, sino que buscan también impactar hacia afuera de la empresa y también hacia adentro, en beneficio de los colaboradores. Entonces vamos a escuchar y seguramente usted se está dando cuenta cómo el tema del propósito de transformación masiva comienza a ganar fuerza y se convierte en ese paraguas donde se alinea, digamos, los objetivos de las organizaciones. Y en ese sentido también se alinea la comunicación y los valores de una organización. Se vuelve entonces justamente esa sombrilla que nos encamina hacia lo que puede ser un objetivo de empresa, que entonces ya no tiene que ver solamente con un KPI, Mario, financiero, sino con un KPI que va más allá de lo financiero, que puede ser sostenible, que puede ser en beneficio de los empleados, como decíamos, o incluso en beneficio de la comunidad que rodea a tu empresa. Y es ahí donde comienza a cambiarse la comunicación y te das cuenta que la comunicación entonces no solo tiene que ver, como decíamos, con una persona haciendo relaciones públicas, sino con personas gestionando todos esos objetivos y trabajando con todas las áreas de la mano para cumplir con esos propósitos de transformación masiva. ¿Y por qué se llaman de transformación masiva? Porque justamente buscan beneficiar a mucha gente a través de estas políticas que van llevando a cabo las empresas y que se van modernizando en torno a ese propósito de transformación masiva, Mario. No, y sobre todo decirle a nuestra audiencia, a nuestros amigos, que en esta época toda persona que labora en una empresa se convierte en un comunicador, en un vocero de la empresa, lo que comparte en sus redes sociales, lo que diga en sus círculos de influencia, va a impactar también de manera positiva o negativa a la marca, y por eso es importante que siempre se permee desde la dirección general hasta cada una de las diferentes áreas una comunicación consistente y que integre esto que platicamos de el propósito, la propuesta de valor, los diferenciadores y sobre todo los valores que sean consistentes entre lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace. Me gustaría que pasara a la siguiente, por favor, diapositiva. Y precisamente en este tema, Uriel, y creo que es algo muy importante que has comentado, ¿de qué va este tema de la economía de los intangibles? Creo que es un tema que anteriormente la riqueza de las empresas estaba sustentada en su dinero, estaba sustentada en sus inmuebles, por ejemplo, en sus stocks, inventarios, pero ahora estamos viendo que el valor de una marca tiene que ver con precisamente la marca, con su imagen, con su reputación, con cosas que no se pueden tocar, pero que se hacen visibles al momento de las tomas de decisiones. ¿Cómo estás viendo este tema? Pues cada vez toma más importancia, Mario. Pongan mucha atención en esto, amigos, porque es muy relevante. Ustedes a lo mejor han llegado, por ejemplo, a ver los rankings de las empresas con mayores ingresos a nivel mundial o en México, ¿no? Recordamos, hay incluso un ranking que se llama las mejores empresas o las empresas más importantes de México y se miden con base en los ingresos que tienen, ¿no? Es decir, el dinero que les entra año con año principalmente se mide, es un ranking anual que se va midiendo esos ingresos y con base en quien tenga más ingresos es como van listando a esas empresas. Pues resulta que hoy comienza a tener obsolescencia ese tipo de rankings. ¿Por qué? Porque antes la manera en que se daba o se definía el valor de una empresa estaba en torno a sus activos tangibles. Por ejemplo, cuánto vale una planta industrial que tienes, cuánto valen tus oficinas, cuánto vale tu maquinaria. Y todos esos activos físicos se sumaban y era el valor que se le daba a la empresa. Hoy ya no es así, o al menos está comenzando a cambiar drásticamente. Hoy el 83% de los valores de una empresa tiene que ver con los activos intangibles, es decir, los que no son físicos. ¿Cuáles son esos activos intangibles, por ejemplo? Es el conocimiento que en el tiempo ha hecho la empresa, que se refleja, por ejemplo, en patentes. Es el tema
del talento que tienes tú en tus colaboradores. O sea, ¿qué valor tiene ese talento? ¿Cómo lo gestionas? Es por decir, en la reputación, ¿cuánto valor añade la reputación a tu empresa? Y muchos cuando hablan de activos intangibles, piensan que esos activos no se pueden medir o no tienen impacto en los KPIs. Y no, sí tienen un impacto en los KPIs. Boston Consulting Group, que es una consultora muy prestigiada a nivel internacional, hizo un estudio hace como 5 años aproximadamente en el índice de Standard Poor's y seleccionó de 10 años hacia atrás las empresas que gestionaban sus activos intangibles con una estrategia versus las que no lo hacían. Y resultó que en ese periodo de tiempo, el bloque de empresas que sí gestionaban sus activos intangibles, como es el tema de la reputación, son las que mejor les había ido en ese tiempo en términos de utilidades. Mientras que las empresas que no gestionaban o no tenían una estrategia de activos intangibles son las que peor habían tenido una trayectoria en ese periodo de tiempo. Es decir, los activos intangibles sí impactan en los ingresos de las empresas. Hoy en día, el 80% de las empresas, o hasta el 80%, se mide con base en los activos intangibles. Es el valor de esos activos lo que le da a una empresa hoy el valor. Y les pongo un ejemplo muy claro. Por ejemplo, las startups o las empresas que hoy han emprendido en Latinoamérica o en México y que son grandes unicornios o que van en camino a hacerlo. Por ejemplo, Duolingo, la plataforma de idiomas, que es de origen guatemalteca, por cierto, algunos no lo saben. Rapid, que es de origen colombiana. Mercado Libre, que se originó en Argentina. Y muchas otras empresas del ecosistema emprendedor que hoy están siendo muy disruptivas en los mercados, pues ellos no tienen fierros, ellos no tienen fábricas, ellos no tienen a veces ni siquiera oficinas, ¿no? O activos tangibles. Este es el caso, por ejemplo, de Airbnb. No son sus hoteles, utilizan la vivienda de otros para, aprovechándose de una plataforma tecnológica, generar valor en muchos aspectos, ¿no? Desde precios, ubicación, comodidad para los vacacionistas, etcétera. Y esos activos intangibles de esas empresas, que hoy valen mucho dinero, pues resulta que vienen justamente de aspectos como la reputación y el valor que están generando a través de sus propuestas. Y es ahí donde los activos intangibles, y regresamos al tema de la reputación, pues tienen una pertinencia muy importante, decía yo. Y es muy interesante esta numeralia que tenemos en esta lámina, porque imagínate, solo el 16% de las empresas está preparada para gestionar la reputación, la imagen, todo lo que es su comunicación corporativa y sus valores. Entonces, hay una gran oportunidad por las empresas para poder aprender a integrar en sus estrategias de negocio la importancia de gestionar los activos intangibles. ¿Te imaginas, Mario, por ejemplo, que el día de mañana los financieros ya no solamente estén generando un estado financiero con base en esos activos tangibles, que es tradicional, sino que también estén ahí integrando algunos aspectos de los activos intangibles? Me parece que hacia allá vamos. O te imaginas, por ejemplo, en temas de reputación, que un profesional en el comercio internacional o en relaciones internacionales tenga que hacer alianzas o no con base en la reputación. Eso está pasando. Ya no pasa quién es el más grandote en el mercado para hacer tú una alianza con él. Sucede que te vas a ir a hacer alianzas. Además, estamos en la era de las alianzas, claramente. Te vas a ir a hacer una alianza con el que te genere más confianza. Porque la reputación es percepción y es confianza. ¿Basada en qué? En hechos. Por ahí alguien preguntaba cómo generamos entonces cómo se trabaja la reputación al interior de las organizaciones. Es una de las preguntas que estamos viendo por aquí. Y la respuesta es, pues básicamente no es un trabajo de un área, es un trabajo que compete a todos. En algunas empresas, por ejemplo, en Grupo Bimbo, en BBVA, en Grupo Modelo, en esas empresas que son conocidas para nosotros, tienen un Chief Reputation Officer, Mario, que está trabajando día y noche, no en cargar sobre él la estrategia de reputación,
sino en gestionarla para que todas las áreas, recursos humanos, finanzas, legal, etcétera, trabajen al mismo tiempo, alineados en pos de esos objetivos de la reputación y de esos activos que son los que le están dando hoy cada vez más valor a las empresas, Mario. No, increíble, ¿no? Que no solamente hay una transformación en los niveles C de las empresas en el tema de tecnología, como los CIOs, los datos, por ejemplo, la analítica, sino ahora hasta hablando temas que tienen que ver con el manejo de la reputación. Eso no había escuchado y me sorprende el impacto que va a tener en los próximos años y que pues esto va de la mano con nuestro siguiente punto. Por favor, ¿nos pueden pasar a la siguiente lámina? Y precisamente ante esto, vemos cómo en la última década se ha triplicado la importancia de la responsabilidad social para la reputación corporativa. Vemos que esto debe ser de manera continua, que debe ofrecer transparencia, que debe estar dirigida al mercado, que debe tener temas de ética, temas sociales, pero que no solamente sea una moda, sino que tenga un propósito y un objetivo dentro de la empresa. ¿Cómo estás viendo actualmente este tema, Uriel? Lo estoy viendo con que toma un mayor dinamismo, Mario, pero ¿se acuerdan cuando se puso de moda ese tema? Hace como, ¿qué diremos? ¿Una década más o menos? Veíamos que todas las empresas querían hacer responsabilidad social empresarial y veíamos que estaban plantando arbolitos y veíamos que estaban por ahí generando un storytelling donde contaban justamente en ese storytelling lo que ellos estaban haciendo desde su perspectiva. Pasaban dos cosas que eran para mí erróneas y el tiempo pues así lo ha puesto. Una, trabajaban desde su perspectiva, no desde la perspectiva de los grupos de interés para comunicarles lo que ellos esperaban. Es decir, ellas hacían lo que ellos querían que era conveniente, lo hacían, a veces no lo hacían, sino lo contaban. Y después, otro aspecto importante es que era una responsabilidad social, otra vez, que caía solamente en un área. A veces en el área de comunicación, ni siquiera en el área de responsabilidad social empresarial como debería ser, sino caía en el área de comunicación, lo cual no era del todo correcto, porque para generar estrategias que tienen que ver con responsabilidad social empresarial, se tiene que generar justamente todo un pool, un laboratorio, por llamarle así, de gestión de esas estrategias. Entonces, ¿qué pasó con el tiempo, Mario? Toma hoy mayor fuerza, pero lo que vemos son cosas distintas. Uno, que no basta el storytelling, sino el story doing. No basta que tú lo cuentes. Así, digamos, el entorno digital, así lo está obligando a las empresas. No basta que tú cuentes lo que tú dices hacer, sino lo tienes que demostrar. Por eso pasas del storytelling al story doing. Y después de que lo demuestras, Mario, no solamente vuelve otra vez a caer sobre un área, sino que se comparte con todas las áreas. Una vez más, vemos cómo los diferentes departamentos de la organización se involucran e incluso les cuento una cosa, en empresas como las que están en Silicon Valley, que es donde se congrega el clúster de tecnología o uno de los clústeres de tecnología más importantes del mundo, los gerentes de finanzas o los gerentes de legal o los gerentes de relaciones internacionales, hoy para que obtengan un bono tienen que cumplir con KPIs que tienen que ver con responsabilidad social empresarial. Así de fuerte está siendo la transformación, Mario. No, pues es muy importante. Hubo un momento en el cual las empresas lo hacían para obtener un reconocimiento nada más, o porque estaba de moda, o por un tema verde, o de este tipo de acciones, pero vemos que va mucho más allá este tema de responsabilidad social y que sobre todo, como bien comentas, esto va a formar parte de la estrategia de negocios a corto, mediano y largo plazo. Por favor, la siguiente diapositiva. Y precisamente aquí también es un tema muy importante, lo que tiene que ver con construcción de marca o branding, que también es parte de la comunicación, porque muchas de las iniciativas que hacemos en el tema de comunicación y relaciones públicas tienen que ver con esa construcción de marca, crear percepción, y la percepción con repetición va creando esta reputación constante y sobre todo posicionamiento para llevarte a la acción. Y como vemos aquí, después del COVID ha cobrado mayor relevancia la inversión en marketing y en construcción de marca para la recuperación de los negocios. Como hemos platicado, Uriel, esto permite que en momentos de crisis
sea un tema de una cúpula de hierro para soportar las diferentes embestidas de los problemas. ¿Tú cómo estás viendo este tema de branding en las empresas? ¿Crees que lo están haciendo de manera correcta o hay algunas oportunidades a mejorar? Yo creo que hay buenas oportunidades. Regularmente el marketing se ha asociado justamente a temas de imagen. Y hoy una de las cosas que están castigando las audiencias o los segmentos de mercado es que no solamente te muevas por la imagen, sino que tengas un contenido real y realmente que puedas comprobar que estás impactando en diferentes aspectos, Mario. Entonces yo creo que la oportunidad justamente está en hacer un marketing más humano, o un marketing más humanizado, un marketing donde solamente no te ofrezcan un producto o un servicio, lo cual vemos que ya no es suficiente, sino que te ofrezcan realmente cómo ese producto o ese servicio me beneficia a mí y beneficia a los demás. Me parece que hay una oportunidad para el marketing de la mayoría de las empresas en ese sentido, Mario. No sé qué pienses tú, porque tú también eres un experto en este tema particular. Sí, yo creo que en esa parte, como lo hemos platicado, dentro de las corporaciones, es muy importante crear esta marca. Como vemos, la marca puede llegar a representar más del 80% del valor según algunas estimaciones, y sobre todo porque para construir implica tiempo. No se puede construir una marca con una sola actividad, por ejemplo, un evento, con algún comunicado de prensa, con algún lanzamiento, sino que la construcción de marca implica continuidad, implica consistencia, implica también lo que es el tema de evaluación y medición de cómo vamos creando esa percepción en la gente, cómo vamos aumentando el posicionamiento de la marca y sobre todo que el branding también te lleva a temas de lealtad y de lo que es las famosos love marks o los amantes de las marcas que están dispuestos no solamente a comprar tu marca, sino también a aportar ideas y convertirse de consumidores a prosumidores. Pero si no cuidamos nuestra comunicación, un problema de imagen, una crisis puede afectar nuestra reputación, nuestra marca y en muchos casos hay marcas que no se recuperan y que dejan o pasan a la historia por no tener esa capacidad de responder a los problemas, por no haber tenido una buena gestión de su comunicación. No sé, Uriel, si recuerdas algún ejemplo de este tema de por no gestionar su comunicación, ya no están ahorita en el mercado. Pues mira, hay varios ejemplos, me parece. Podremos hacer una larga lista. Pero pienso, Mario, justamente, y ahorita vamos a algún ejemplo en particular. Pienso, Mario, que también construir marca pasa por el tema de la transparencia y de la responsabilidad, de la accountability. Y ahí, por ejemplo, las áreas legales, los profesionales o profesionistas en derecho, tienen mucho que aportar justamente en estos temas de generar esas reglas claras de la empresa hacia adentro para que tenga un impacto hacia afuera. Y entonces nos damos cuenta, por ejemplo, que en temas de comunicación, recordarás, por decir, el típico caso de Kodak, ¿no? Que quedó rezagado en temas en su momento de innovación y que fue realmente no solamente superado, sino se lo llevaron prácticamente de calle en términos de innovación, pero ellos decidieron estar silenciosos. Me acuerdo cuando hay entrevistas donde a Kodak le preguntaban, que era, para los que no recuerdan qué era Kodak, pues eran los que venían esas camaritas en los 80, todavía a principios de los 90, con rollito, no eran digitales, y todavía ibas a sus tiendas a que te pudieran imprimir esas imágenes. ¿Y qué pasó? Pues vinieron las cámaras digitales, hubo una transformación muy importante por ahí, y cuando les preguntaban a ellos en entrevista, oye, ¿qué opinas de lo que está pasando? Dicen que vienen cámaras digitales que van a terminar por sustituir tus rollos tradicionales y tus servicios obviamente van a ir a la baja. Ellos decían, no, no, nada que opinar, aquí nosotros tenemos el mercado y no hay nada que decir. Entonces, sí fue un tema de innovación, pero que estuvo también aparejado con un tema de comunicación, donde dieron por hecho que eran los reyes del mercado y que nada iba a pasar y que entonces no debían de comunicar.
Y ese es un ejemplo, por ejemplo, Mario, de cuando a veces o te escondes o bajas el perfil o no comunicas o no te preocupas por generar nuevos mensajes y decir, a ver, ¿dónde antes estaba parado? Hoy, ¿dónde estoy parado? ¿Y qué debo hacer para comunicar otra cosa? No puedes estar comunicando siempre lo mismo. Entonces, me parece que es un buen ejemplo, Mario, de una empresa que pues quedó rebasada en términos de innovación y de comunicación. No, muy interesante, Uriel, este caso que lo estamos viendo desde otro ángulo, el tema de comunicación, cómo también eso afecta a la evolución de las marcas entre permanecer o pasar a la historia. Y también algo muy importante de comentarle a nuestro auditorio y amigos es que en este tema de branding y construcción de marca, también es muy importante destacar siempre los atributos de la marca, como platicamos también el tema de lo que es su propósito y sobre todo que podamos aprender a escuchar al consumidor. Ahorita sabemos que por el tema de la pandemia ha sido difícil volver a hacer focus group o temas presenciales, pero hemos visto que hay herramientas en redes sociales y en internet como social listening, donde puedes escuchar al consumidor a través de lo que postea en redes, a través de sus comentarios, grupos de Facebook, LinkedIn, y siempre es importante escuchar qué es lo que le gusta. Tú puedes lanzar una encuesta, puedes lanzar un grupo pequeño o un Hacer focus group focus group, Mario. en Meet, y de esa manera, pues, escuchar cuál es su sentir. Creo que en esta parte, algo que nos va a ayudar mucho a mantener nuestras marcas va a ser siempre escuchar al consumidor, porque necesitamos evolucionar a marcas que estén centradas en el cliente. Me parece ahí para agregar algo más, Mario, que si bien el listening es muy importante y cada vez es más porque todo el mundo estamos en la red digital, también es muy importante de repente acudir con esos influencers de ese sector en particular. Por ejemplo, si tu empresa es una empresa de comercio exterior o trabajas en una empresa de comercio exterior, ¿a quién hay que escuchar? Pues seguramente puedes hacer, por supuesto, un listening, puedes hacer focus group, pero también puedes acercarte con esos influencers de tu sector, que regularmente están con sus análisis, con sus comentarios, de alguna forma influyendo y generando percepciones. Y cuando te acercas a ellos, pues es para justamente poder tener retroalimentación de cómo te están viendo como empresa en este juego de la comunicación, desde su punto de vista, qué estás comunicando bien, qué estás dejando de comunicar, qué estás comunicando mal, qué aspectos consideran ellos que te han afectado, y de tal forma que todo esa serie de análisis que se junta con listening en sí, que a lo mejor focus group, a lo mejor esta cercanía que puedes tener con esos influencers, con ese tipo de resultados vas generando conclusiones y vas generando también después estrategias con las que puedes llegar de manera más eficaz y eficiente a tus audiencias, Mario. De acuerdo, Uriel, también aquí, antes de pasar al siguiente punto, nos están preguntando, entonces, ¿hay que hacer storytelling en las empresas o irnos al story don't? ¿Tú qué opinas? ¿O es un complemento? Primero contar la Yo, narrativa e impulsarlos a la eh, acción. yo digo que primero hay que hacer la acción. Si no tienes cosas que contar, no las cuentes. Muchas empresas no tienen a veces que contar e incluso contratan servicios de relaciones públicas y no tienen nada que contar y quieren a fuerza salir con algo. Pero ¿con qué vas a salir si no tienes realmente algo de impacto? Y sobre todo, otra vez, que sea un tema que genere bienestar de alguna forma a la gente. Desde el mismo producto, desde el mismo servicio, Mario. Entonces, primero generas tu estrategia, a partir de tu propósito. Con el propósito trabajas en acciones y luego, junto con ello, vas viendo cómo generas el storytelling, que después se convierte en story doing, porque no solamente es contar lo que estás haciendo, sino es demostrar lo que estás haciendo. Es decir, pasas del storytelling al story doing, al hacer. Pero siempre es como círculo virtuoso, Mario. Esto no se acaba, esto es permanente. Perfecto. Entonces, muy importante poderlo manejar. Y bueno, vamos a la siguiente lámina, por favor. Y precisamente aquí una de las preguntas nos están preguntando nuestros amigos de la carrera de Derecho, que de qué manera debe cuidar
su profesión, los términos de comunicación, y aquí es un tema que me gustaría poder tocar, ahondar. En reputación corporativa, desde hace 10 años, según Corporate Excellence, 80% del valor de las empresas se soportaba en activos tangibles, y hoy vemos que el 20% es totalmente de reputación. Eso hace 10 años. Ahorita nos damos cuenta que la reputación supone 63% del valor del mercado de una marca, y esto contribuye al éxito de la compañía, pero también va muy relacionado con el liderazgo y su director general. 58% también impacta a la marca. Aquí, Uriel, me gustaría que nos platicaras cuál ha sido el impacto de este tema de reputación actualmente, y también comentarle a los amigos de derecho que en este tema de reputación corporativa impacta, porque hay muchos temas de comunicación, de una mala imagen, de una mala gestión de la comunicación, que puede impactar en contratos, que puede impactar en alianzas comerciales y hasta en comercialización de productos, o en temas de marca país, de marca personal y de marca corporativa. ¿Cómo ves esta situación? Totalmente, pues mira, esto es lo que nos dice esta lámina para partir de ese punto, Mario, es lo que decíamos justamente hace un momento. Hoy el valor de los intangibles es más importante, como dice aquí, los fierros. Los fierros nos referimos a lo que puede ser plantas, edificios, oficinas, maquinaria, etc. Hoy el valor de los intangibles cobra un peso cada vez mayor. Y eso lo relacionamos entonces ya directamente con lo que nos preguntan por aquí. Como abogado, ¿qué debo cuidar en términos de comunicación? Yo te diría, y les comentaría eso a los abogados, un poco sálganse ustedes mismos del círculo de la comunidad de abogados en el sentido solamente de reflexión, y vean cómo es percibida la comunidad de los abogados en México. Me parece que hay mucho que trabajar en ese aspecto, pero al mismo tiempo que es un reto, creo que es una gran oportunidad para quienes logran despegarse de lo que se dice o de la percepción general que se maneja de los abogados. Hoy en día, un producto o un servicio, pues de repente se diferencia cada vez menos respecto al de la competencia, ¿no? Es decir, soy abogado, por ejemplo, de lo familiar, y hay un despacho ahí enfrente que se dedica a lo mismo. O tengo un producto de cola, para ponerlo en términos más físicos y más claros, y por aquí me está saliendo otro producto de cola. Son parecidos, no hay tanta diferencia. O tengo un teléfono inteligente de cierta marca con otro teléfono inteligente de otra marca. Cada vez las diferencias son menores, ya no hay como ese margen, ese gap que había antes. Entonces, un producto o un servicio, Mario, y eso va para los amigos de derecho, para los amigos de finanzas y para el que se dedica a relaciones internacionales, un producto o un servicio cada vez es más difícil diferenciarlo. Incluso te pueden copiar, la competencia te puede copiar un producto o un servicio, pero tu reputación jamás te la va a poder copiar. Y en ese sentido, justamente este tema de la diferenciación con base en la reputación, pues juega un aspecto muy importante. ¿Qué implica así en términos básicos, muy básicos, trabajar en reputación para un abogado, por ejemplo? Pues ser transparente con tus clientes, realmente saber elegir procesos, por ejemplo, que no te van a dañar a ti tu reputación el día de mañana, que no te van a relacionar con fraudes o con aspectos de corrupción, por ejemplo, ser muy cuidadoso con eso. Respetar, por ejemplo, lo que le dijiste a una persona que ibas a cobrar en el proceso, por el proceso, respetar eso si tú lo conveniste con él. Relacionarte con comunidades de abogados que se manejen bajo aspectos éticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo básico, básico. Hay mucho más cuando armas una estrategia de reputación que podrías hacer para justamente diferenciarte de la competencia. Pero, por ejemplo, amigos de derecho, eso es a lo mejor los primeros pasitos en los que deberíamos de comenzar a pensarnos en el futuro. No, de acuerdo, Uriel, y también precisamente contestando a otra pregunta, es muy importante la relación entre las áreas jurídicas y las áreas de comunicación, porque muchas veces antes de comunicar una historia, un caso de éxito, un testimonial o declaración, debe haber por escrito un permiso por parte de los clientes. Si no se hace de esta manera, puedes perder el contrato,
puede afectar la relación comercial con tu socio de negocio y sobre todo hay muchos términos de confidencialidad que deben respetarse. Y si no hay una comunicación, como tú comentas, transparente y en tiempo real entre las diferentes áreas, esto también provoca o detona crisis al interior de la organización y que se ven reflejadas en el exterior. Así es. Y mira, por aquí nos preguntan, Mario, ¿de qué forma convence al director de la empresa que invierte en comunicación? Si en épocas de pandemia tienen que reservar recursos para activos tangibles o para otros proyectos, ¿no? No es fácil, sinceramente convencerlos, pero también te diría que si no convencemos al director general de una empresa del valor que tiene la comunicación o del valor que tiene el propósito o del valor que tiene la reputación, difícilmente vamos a cumplir con las expectativas que pudiéramos tener en términos de llegar a un objetivo concreto con nuestra estrategia. Muchas veces, o la mayoría de las veces, los grandes objetivos que se cumplen salen desde la dirección general. Porque si no se mueve desde ese liderazgo esos temas, la verdad, difícilmente vamos a hacer que el elefante camine. Es muy importante que el directivo o alto directivo esté involucrado en esos procesos. ¿Cómo hacerlo? Pues la verdad no hay una fórmula mágica, depende mucho de la persona, del carácter, del tipo de líder que sea, pero sí hay que hacer el esfuerzo por involucrarlos y por convencerlos con hechos, un poco evangelizarlos, digamos, en ese sentido, en esos temas, de la importancia que podría tener para la empresa trabajar en esto, que les reditúa además, como lo veníamos comentando. No es un tema solamente de imagen, sino que les reditúa en los ingresos. Y cuando les demostramos, regularmente y los financieros no me van a dejar mentir, cuando demuestras al CEO o al financiero el impacto que tienen los ingresos, este tipo de propuestas de comunicación, de reputación o de activos intangibles, es cuando dicen, a ver, cuéntame más. Porque si no llegamos a esos datos, esos números, difícilmente nos creen y se trata de temas que están ahí, vamos, solamente hay que contarlo bien. Pero sí depende mucho del perfil de líder. Sí, y como bien comentas, es importante evangelizarlo y darle también el valor que tiene, en primer lugar, el director general como vocero de la empresa y sobre todo que su reputación impacte directamente el valor de la marca y los posibles negocios que pueda tener al futuro. Así es. La reputación, como bien dicen por aquí, nadie la puede copiar. Te pueden tratar de copiar tu producto, tu servicio, pero tu reputación, nadie te la puede copiar. Así es, Uriel. Y bueno, vamos precisamente a la siguiente lámina. Apenas vamos a compartir los resultados de la encuesta de la consultora Merco en cuanto a temas de... Están calientitos, Mario. Sí, Salieron antier. sí, así es, salieron antier, nos los compartieron para poder compartirlos con los amigos de VM y es algo muy importante también en comunicación de que la comunicación se está moviendo rápidamente y que tienes que estar atento a lo que dicen de ti, porque la reputación está integrada de lo que hago, de lo que digo, pero también de lo que otros piensan de mí y de esa manera se va como redondeando y precisamente queremos compartir cómo se está midiendo en México o de qué manera están poniendo en el ranking a las principales empresas en temas de reputación. Vamos con la siguiente lámina. Y bueno, aquí en este tema de reputación podemos ver qué es lo que están dándole prioridad las empresas. Por ejemplo, en el tema de empresarial, los términos que están evaluando son los resultados económicos y financieros, pero también calidad de la oferta comercial, también el talento humano, la forma de cómo laboran, también la marca del empleador y también el orgullo corporativo de pertenecerlo. Pero también están tocando temas como ética y responsabilidad corporativa, de qué manera contribuyen de manera fiscal al país, el comportamiento corporativo ético, la responsabilidad social y medioambiental, también temas de dimensión internacional de la empresa, que esto impacta mucho a nuestros amigos de la carrera de relaciones internacionales, en qué número de países ellos operan, la cifra de negocio en el extranjero y las alianzas estratégicas internacionales. Sí, esto es muy comentando tu importante comentario. eso. Es muy importante esto, Mario, que estás comentando al final, porque también una vez más, por ejemplo, este ranking está basado en todos
estos indicadores. Y el tema de las alianzas, ahí se fijan, ¿y quién es tu aliado en tal país? ¿Es una empresa, por ejemplo, acusada de corrupción? ¿Es una empresa ética? ¿Es una empresa que trabaja en el bienestar de sus colaboradores o no? Todos esos aspectos van generando la reputación. Y justamente, con base en todos estos indicadores, lo que hace Merco, que es una agencia de reputación a nivel Iberoamérica, va con diferentes grupos de interés importantes, stakeholders, inversionistas, periodistas, líderes de opinión, etcétera, y pone un listado de diferentes empresas muy grande y ya cada stakeholder va dando alguna puntuación a los diferentes aspectos que vemos aquí. Sí, Mario. Sí, de acuerdo, Uriel. Digo, aquí esto es en vivo, por eso tardó un poquito la conversación, pero es muy importante poder tomar en cuenta también temas de innovación, de qué manera están haciendo desarrollo de nuevos productos y servicios, y como comentamos, es importante que las empresas tengan la vista puesta en la experiencia del consumidor y en cómo brindarle valor. Y precisamente la siguiente lámina vamos a ver cómo se está comportando el ranking. Precisamente aquí podemos ver a Grupo Bimbo, el cual también el año pasado estuvo en primer lugar. Vemos a Grupo Modelo, Walmart, BBVA, Pfizer, Google, Nestlé, Amazon, entre otros, bueno, Mercado Libre. Y aquí, Uriel, en tu experiencia como periodista, que has entrevistado a varios de estos directores generales, que has conocido su cultura empresarial y has visto sus lanzamientos en los últimos años, ¿qué es lo que comparten estas empresas para que puedan ser consideradas dentro de este top y poder ser un ejemplo a seguir? Uno de los aspectos muy importantes, Mario, es su historia. Si nos fijamos, las primeras dos empresas que abanderan este listado son empresas con gran historia en México. Incluso son empresas reconocidas como mexicanas que se han sabido expandir en el mundo. La historia, que no se construye en un año, ni en dos, ni en tres, sino en mucho tiempo, juega un papel muy importante. Porque imaginemos, tenemos a Grupo Bimbo aquí y tenemos a Facebook. Los dos tienen una crisis. ¿A cuál creen que le va a ir peor? ¿A Grupo Bimbo o a Facebook? Regularmente a la empresa más nueva, es decir, en este caso a Facebook. Grupo Bimbo, aunque tenga una crisis, le respalda una historia que le va a ayudar a sostenerse. Y esa historia es la que se va construyendo día a día en diferentes aspectos. Por eso es muy importante y explica parte de esto el hecho de que tengan una historia las empresas que vemos en los primeros lugares versus las que no tienen una historia tan amplia, una trayectoria tan amplia. Claro, la que no había mencionado es Natura. También Natura pues, tiene una historia muy importante. Como bien sabemos, pues esta empresa brasileña compró Avon, por ejemplo, y como también en este caso el impacto de lo que es Avon en el desarrollo de familias, de mujeres, de personas, también tiene un impacto en esa historia. Cuántas familias no han crecido con la compra de estos productos y al final vemos cómo es importante cómo tanto la narrativa se ha complementado con sus acciones que has comentado, Uriel. Sí, así es, Mario. Si quieres, vamos a la otra lámina, si nos permiten, por favor. A ver si ¿Sí? por el tiempo que ya nos están avisando por aquí, que ya no falta mucho. Hay, hay un aspecto, bueno, estos son valores y variables de percepción que se logran calificar. Y A ver para si los vamos a... directores generales, está Así relacionado es, con fundadores y directores. así es, porque hay un ranking que se hace para empresas y un ranking que se hace para líderes de empresa. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, para que veamos algunos nombres. Justamente, mire, está Daniel Servitje, esto tiene correspondencia con Bimbo, ¿no? Lo que decíamos justamente de Bimbo. Eh, Hay otros líderes por ahí que destacan en este ranking de líderes. Aquí estamos, ojo, aquí está lo que está midiendo la reputación de los líderes. Ya vimos la reputación de las empresas y a la par sale este ranking de líderes con reputación. Y nos damos cuenta que también son líderes que cuidan mucho esos aspectos de cómo están ellos trabajando con diferentes grupos de interés. Grupo Vivo, por ejemplo, tiene una trayectoria de trabajar mucho con comunidades, ¿no? En acercarles incluso a grupos menos favorecidos de ciertos bienes o productos incluso
pueden hacer más llevadera su día a día. Entonces sí hay un impacto social que se traduce también en la reputación de estos líderes de empresa, Mario. Sí, no, de acuerdo. Vemos también la situación de el ingeniero Slim con Fundación Carso, por ejemplo, ahorita que está también impulsando el desarrollo de las vacunas de AstraZeneca. También vemos el caso de el Diablo Fernández Carvajal de FENSA, que también es una historia de éxito en el manejo y desarrollo de OXXO, por ejemplo, toda parte de solística, en la parte logística. Y bueno, vemos también a los CEOs de Walmart, de Nestlé, entre otros, y hasta Emilio Azcárraga, que comparten y que va de la mano tanto la reputación de ellos con la reputación de la empresa. Ahora, señalar que estamos hablando aquí de reputación positiva, Así es. pero hay también quien ha tenido una reputación negativa en este año, que tiene caídas. Los invitamos a que vean de quiénes se tratan y un poco analicemos, o en sus aulas o en sus casas, analicen por qué pudo haber sido esto, Mario. Nos indica que se nos acabó el tiempo, Mario. Sí, precisamente vamos a la última lámina, precisamente. Y ahorita, pues agradecer el tiempo que nos están brindando nuestros amigos de VM y pues nada más invitarlos precisamente con base en este contexto que estamos viviendo actualmente de la pandemia y las crisis, pues a través de la Acción Empresarial se desarrolló un libro colaborativo con 3 especialistas de Iberoamérica sobre el tema de comunicación corporativa en tiempos de crisis, que está disponible en Amazon. Y pues aquí también estamos viendo la importancia de cómo actualizar la comunicación y que tengan de primera mano el valor de la experiencia de estos líderes que desarrolló Stalkeo a través de Uriel y su equipo. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a la comunidad de la UVM por la invitación. La verdad, muy contento de compartir un poco de la experiencia que tenemos en estos temas. Muchas gracias, les agradecemos y pues bueno, damos tiempo a Linda. Gracias por el tiempo y sobre todo si tienen alguna pregunta, en un momento si pueden poner nada más la lámina de datos donde están de contacto para complementarlo y bueno, damos el tiempo a la maestra también, Elvira. Muchas gracias, Uriel, Mario, les agradecemos infinitamente. Creo que toda la información que nos acaban de proporcionar, pues nos identifica qué es lo que tendremos que estar cuidando a título de empresa, pero también a nivel personal, ¿no? Agradezco infinitamente esa vinculación que muy puntualmente establecieron con los estudiantes de Derecho, porque en ocasiones se les olvida que ellos lo que venden justamente también, aparte del conocimiento, es la imagen, y que sí influye mucho en el éxito que pueden tener como abogados, ¿no? Tenemos una situación muy compleja en relación de la reputación y bueno, esto también, la cuestión ética influye en mucho, ¿no? No solamente para los abogados, creo que los internacionalistas, los economistas, digo, toda la parte de negocios que nos acompañan, para todos suman mucho, ¿no? Les agradecemos infinitamente, una sesión súper amena. Creo que esta forma de interactuar entre ustedes nos aporta todo el conocimiento que ustedes tienen en relación al tema y por supuesto pedirles que nos acompañen en otra ocasión. Creo que estos temas son muy importantes, relevantes, sobre todo innovadores, que nuestros estudiantes y nuestros futuros egresados y profesionistas no se deben de perder, porque es algo que les suma para su ejercicio profesional. Y no sé si en su caso, Dafne, quieres agradecerles y despedirles. Muchísimas gracias también. La comunidad de negocios también agradece mucho la información. Creo que tuvieron a bien presentar desde diferentes aristas un punto que nos compete a todos, que es un punto muy humano, así como las organizaciones también lo son. Cada una de nuestras profesiones tiene que ser trastocada por esto que ustedes nos compartieron. Entonces, muchísimas gracias, gustó mucho. Les compartimos que estamos muy contentos con la comunidad. Claro que sí, los invitaremos próximamente y le cedo la palabra a mi compañera para que nos apoye a cerrar esta sesión. Pues les agradecemos y Universidad del Valle de México por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Buenas noches a todos y muchas gracias. Una producción de VM Radio.